¿Qué pasa cuando se ocluye una arteria en la retina? ¿Qué relación tiene con los infartos en el cerebro? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio segundo de febrero de 2025. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio segundo de la 9ª temporada, correspondiente al mes de febrero de 2025. Vamos a seguir en el tema de hoy, en el tema principal de hoy, esta miniserie que estamos haciendo de oclusiones vasculares del ojo. En el episodio anterior, en el que comenzamos el año, el de enero, estuvimos hablando de oclusiones venosas de la retina. ¿Qué pasa cuando se atasca, se cierra, se ocurre un trombo, un tapón en una vena de la retina, del interior de la retina? Hoy hablaremos de qué pasa cuando se atasca una arteria en la misma localización, en la retina, en el interior del ojo, en la retina. Y dejaremos otro tercer episodio con el que cerraremos esta miniserie de 3 episodios de eventos vasculares frecuentes del ojo, vamos a llamarlo así. No vamos a cubrir todos los eventos vasculares agudos, no vamos a explicar todo lo que pasa en relación con los vasos sanguíneos de forma aguda de todo el ojo, sino que nos vamos a centrar en los eventos más frecuentes. Entonces van a ser 2 eventos en la retina, el del episodio anterior de venas, el de hoy en arterias, y dejamos un evento que ocurre en el nervio óptico. Pero antes, en la sección de noticias, vamos a hablar de una noticia que ha salido no en la prensa generalista, sino más en la prensa especializada, pero que tiene mucho que ver con el día a día, con lo que está de moda ahora. Y efectivamente es la inteligencia artificial. Es un estudio que habla de la utilización de inteligencia artificial, unos modelos concretos entrenados para ver fotografías, imágenes del ojo, de la retina, y cómo pueden predecir eventos no en el ojo, sino eventos generales. Como fotografías en el ojo puede prevenir la aparición de problemas en el cerebro o problemas en el corazón. Y finalmente, en la sección de preguntas de los oyentes, vamos a hablar de enfermedades reumáticas, un tipo de enfermedades autoinmunes que tienen relación normalmente con articulaciones, enfermedades que no siempre, pero habitualmente producen inflamación autoinmune en nuestras articulaciones y puede dar lugar también a alteraciones en otras partes del cuerpo, incluidas los ojos. ¿Qué tipo de alteraciones, qué tipo de inflamaciones pueden padecer estas personas con enfermedades reumáticas? En esta primera sección traigo un estudio, un artículo, en donde han estudiado una muestra grande de fotografías de fondo del ojo, más de 6.000 pacientes, pero no eran personas sanas o personas cogidas al azar de la población, sino eran personas diabéticas a las que se le realizaban fotografías de fondo de ojo para estudiar si tenían diabetes en el ojo, si tenían lesiones en los vasos sanguíneos de su retina,
o sea, retinopatía diabética, y han utilizado estas fotografías para ver si pueden predecir la posibilidad de eventos vasculares, pero no en el ojo, sino eventos vasculares graves generales, accidentes o lesiones cardiovasculares, sobre todo en el cerebro, que se llaman stroke o accidente cerebrovascular, un ictus, lo que llaman un infarto en el cerebro, por una parte, y por otra parte, infartos en el corazón, infartos de miocardio. O sea, han hecho fotografías a 6.000 y pico diabéticos y luego después se han seguido esos diabéticos 10 años y se han separado los que han tenido eventos cardiovasculares graves de este tipo o importantes, ¿no? Sobre todo infartos en el cerebro o lesiones vasculares en el cerebro, porque pueden ser infartos o hemorragias cerebrales, y por otra parte infartos de miocardio. Y han entrenado a una inteligencia artificial a ver si esta inteligencia artificial, este deep learning, es capaz de encontrar patrones en estas imágenes de fondo de ojo que nosotros no vemos, algo oculto en esas imágenes que tengan de diferente las personas que no van a tener esos eventos comparado con las personas que a lo largo de estos años han tenido esos eventos. Cuando leemos estas publicaciones podemos pensar que, que también los oftalmólogos o los investigadores clínicos en salud visual se están apuntando de la inteligencia artificial, que es ahora un poco lo que se lleva, el ChatGPT y todo eso. Pero no van por los tiros. El uso de inteligencia artificial o deep learning o machine learning, que es como se llamaba hace unos años, lleva utilizándose en investigación y concretamente en técnicas de imagen para hacer pronósticos o estimaciones o diagnósticos, se lleva utilizando hace bastantes años y no tiene mucho que ver con lo que la gente entiende ahora como inteligencia artificial, que es lo que está de moda y que se está utilizando o se está intentando implementar en muchos negocios y en muchos ámbitos y aspectos de la vida cotidiana, pero no van por los tiros. No estamos hablando de LLM, de modelos grandes de lenguaje, y estas máquinas o estos modelos de inteligencia artificial no son completadores de texto que tú le haces preguntas y ellos te contestan, no van por los tiros. Son modelos muy especializados que no hablan contigo, que no generan conversaciones ni te dan respuestas como lo que estamos entendiendo de ChatGPT y estas inteligencias artificiales que realmente son completadores de texto y les das para alimentar grandes bases de datos de conocimientos generales para que te contesten, para que te resuman, para que te elaboren, para que te den ideas. No es nada creativo de que le preguntes qué vas a comer hoy, ni le preguntes como si le preguntaras a Wikipedia y te hace resúmenes de... No van por los tiros. Son modelos específicamente de imágenes que buscan patrones y luego después lo enlazan con pronósticos, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que con esta imagen te haga este diagnóstico? O en este caso, más que un diagnóstico de una enfermedad, es asociar a eventos, ¿no? Pues personas que han sufrido un evento, una enfermedad, y entonces cómo está asociado con esas imágenes, a ver si encuentran patrones ocultos en esas imágenes que los humanos no podemos ver. En este caso, de 6.000 y pico muestras, 6.000 y pico topografías, el 70% se han utilizado para alimentar el modelo. Es decir, la mayoría de estos datos se ha cogido para dar el modelo. Toma estas fotografías y toma estas otras. Y entonces, de estas fotografías, este porcentaje de personas sí han tenido infartos o ictus en el cerebro o infartos en el corazón y otras personas no han tenido. Y entonces el modelo se entrena repetidamente con varias iteraciones y luego después se han utilizado, hemos hecho un 70% de toda la base para alimentar al modelo. Entonces el modelo se crea, aprende con esos datos. Luego se ha utilizado un 10% para validarlo, que eso tiene que ver con el propio funcionamiento de estas redes neuronales de Deep Learning, y luego han utilizado el 20% para publicarlo, para ver su eficacia como test. Y entonces los resultados que aparecen en el estudio, dejar el enlace del estudio en las notas del programa, pues es el resultado de, una vez alimentado el modelo, cogiendo el 10% restante que no he utilizado para alimentarlo, sí funciona. En otros datos que no son los que la inteligencia artificial, el modelo, ha comido, o sea, no son datos que ya tenía el modelo, sino otros datos porque eran otros individuos, pues lo han testado a ver si efectivamente son capaces de predecir eventos cardiovasculares o no. Está bien porque lógicamente son todo datos del pasado, pero para el modelo le da igual si es el pasado o es el futuro. Primero le han dado el modelo para aprender, entonces
tienes estas fotografías y en estos han tenido eventos vasculares, han tenido enfermedad y estos no han tenido enfermedad en estos 10 años. Vale. El modelo se ha entrenado y una vez entrenado ya es capaz de darte una respuesta y luego tú puedes saber si esa respuesta es válida o no es válida. Entonces le das los datos del test. En la máquina, el modelo no sabe si un individuo que le estás poniendo para test ha tenido la enfermedad o si la ha tenido. Tú lo sabes porque son datos del pasado y entonces esa persona ha tenido infarto o no ha tenido infarto. Pero el modelo no. El modelo de la fotografía que se hizo al inicio. Al inicio, hace 10 años, la fotografía de fondo de ojo que se hizo, pero no sabe qué pasó después. Y el modelo te dice, bueno, pues esta persona probablemente no vaya a tener eventos vasculares. Y tú sabes si esa persona realmente es del grupo que tuvo o no lo tuvo. Y efectivamente hay una correlación fuerte en las predicciones que hace. La predicciones que hace está por encima de lo que esperarías por azar. Y además es una correlación bastante fuerte. Perfecta no, evidentemente no acierta 100%, pero es un buen predictor. De hecho, esa predicción mejoraba bastante si la combinabas con un test genético. Pero ahora no vamos a hablar de genética ni de test genéticos que se puede utilizar también para predecir eventos cardiovasculares, sino de por sí cómo este tipo de fotografías pueden servir para pronosticar si esa persona va a tener, en este caso en los próximos 10 años, una lesión, un problema de este tipo. Muy interesante destacar que no estamos hablando de fotografías de tomografía de coherencia óptica, fotografías con OCT, que requiere una maquinaria más cara, a veces más tiempo de tomar la imagen, de realizar la prueba. Se hacen con fotografías, vamos a llamarlos sencillos, con retinógrafos, con máquinas que hacen fotografías de fondo de ojo más baratos, que no tienen que estar siempre en centros oftalmológicos o clínicas oftalmológicas u hospitales, sino son cámaras, son aparatos que se llaman de screening, que ya se utilizan de forma rutinaria hace más de 20 años para hacer fotografías simples y sencillas de fondo de ojo a diabéticos en centros de salud o en otros ámbitos fuera de la pura oftalmología. Con lo cual son datos que son baratos de obtener, rápidos de obtener, ya hay cierta cobertura o bastante cobertura en muchos países en donde, pues los diabéticos, no todos los diabéticos tienen que ir a la consulta del oftalmólogo, sino que se hacen esas fotografías. Ya hay costumbre de hacer esas fotografías a los diabéticos y entonces esas personas, aparte de darles una imagen, aparte de darles una información de cómo está su ojo, pues mire, usted no tiene retinopatía diabética, estupendo, no prevemos que a corto plazo vaya a perder vista, siga cuidándose así. O al contrario, empezamos a ver lesiones que no tenía usted el año pasado, usted tiene que ir al oftalmólogo, pero es que además tiene que cuidarse más la diabetes porque ha habido un progreso, un empeoramiento de su enfermedad. Aparte de la información habitual que reciben estas personas acerca de su ojo gracias a la fotografía del fondo de ojo, de la retina, ahora tienen más información sobre el pronóstico de su estado vascular. Cuáles son las probabilidades de que tengan lesiones más graves, porque la vista es grave, pero tener una lesión en el corazón, en el cerebro es en general más grave. Entonces esta información, este artículo es interesante, primero, por la información concreta y las ventajas concretas que ya recibe este grupo de personas concreto, que son los diabéticos, que ya hay cierta tendencia a que ya les reciban fotografías de fondo de ojo. O sea, con lo que ya se está haciendo ahora, este grupo de personas van a conseguir más información acerca de su salud y pronóstico a futuro. Pronóstico general y no solo de los ojos. Eso por una parte. Y por otra parte, esto abre las puertas a que otras personas que no tienen diabetes pueden conseguir información de su estado de salud general a través de imágenes fáciles de conseguir del fondo del ojo. En el tema principal de hoy vamos a hablar de oclusiones arteriales de la retina. Es la segunda parte de esta miniserie de eventos vasculares. En el episodio anterior hablamos de oclusiones venosas de la retina. Hoy nos toca hablar de oclusiones arteriales, pero estamos hablando del mismo lecho vascular. Estamos hablando de las arterias que van por dentro del ojo, que van sobre la retina. Estas arterias y venas irrigan a la propia retina, pero no toda, más o menos al 80-85%
de todo el espesor de la retina, de las células que hay en la retina, son irrigadas, reciben su oxígeno y nutrientes a través de este árbol vascular, de estas arterias y venas de la retina. La parte más externa, la parte que está más alejada de estas venas y arterias y están más cerca, más en contacto con la parte más externa de la retina, la parte que ya se apoya directamente sobre la otra capa del ojo que se llama la coroides, no depende de esta sangre que entra por dentro de la retina para recibir oxígeno y nutrientes, depende de la circulación coroidea. Esto hay que tenerlo en cuenta porque un fallo, una lesión, un problema en la circulación de dentro de la retina, de lo que estamos hablando hoy y de lo que estuvimos hablando en el episodio pasado, produce lesiones y daño en la retina por falta de oxígeno o por lo que sea. Pero también lesiones en la coroides, problemas de circulación en la coroides, también dañan la retina. Son zonas diferentes de la retina, pero también lo podría dañar en la retina. Sin embargo, las lesiones coroideas, problemas de oclusiones arteriales o venosas en la coroides, son relativamente o muy infrecuentes. Existen, sobre todo en contexto de enfermedades muy concretas, no suele ocurrir así porque sí, pero existen. Pero no vamos a hablar de ellas, de estas enfermedades hoy, y ni lo planteo en un futuro próximo. O sea, en el ojo se pueden producir eventos vasculares en cualquier zona del ojo que está vascularizada, que son muchas. Hemos hablado de la retina, pero también puede ser la coroides, y problemas de la coroides también afectan la retina. También se puede producir problemas en la parte más externa, en la esclera. Sí que es cierto que eso es más raro todavía. Los problemas de la esclera suelen ser inflamaciones, traumas, pero isquemia o problemas de cierre de arterias, cierre de venas, la verdad es que son muy raras. Y también se puede producir problemas en el iris, por ejemplo, que también está vascularizado. En el cuerpo ciliar, que sería un poco en la otra zona del ojo, que también tiene muchos vasos sanguíneos, pero son muy raros. Los problemas vasculares en el iris, en el cuerpo ciliar, son muy raros. En la coroides es raro, pero un poco menos raro. Y sobre todo vamos a ver problemas en la retina, que es por eso estamos dedicando 2 episodios, y en el nervio óptico. El nervio óptico es otro sitio, también clave para la visión, por supuesto, pero también donde se pueden producir eventos vasculares con relativa frecuencia, bastante frecuentes. Y eso lo vamos a dedicar el 3er episodio. Y con eso cerraremos la serie. Entonces, aunque vamos a hablar de retina, 2 episodios, el del anterior y este, y uno en nervio óptico, el próximo, hay que entender que pueden ocurrir más eventos vasculares, más cierres de arterias, más cierres de venas en el ojo, pero son muy infrecuentes en comparación con los 3 que he elegido para esta serie. Entonces, centrándonos ya en el tema de hoy, vamos a hablar de qué pasa cuando se atasca una arteria más grande, más pequeña, dentro del lecho vascular, del árbol vascular que tenemos dentro de la retina. Bueno, pues vamos a ver muchas similitudes con lo que hablamos en el episodio anterior. Se afecta una sección de una arteria, que puede ser más grande o más pequeña, y la parte distal, el área distal de esa arteria, se ve afectada, se ve dañada, se produce un daño porque no le va a llegar el riego. Eso quiere decir que la zona que está más allá de esa arteria y que le pertenece, la zona que debe ser irrigada por esa arteria, pues no va a recibir riego sanguíneo y entonces va a sufrir lesiones y problemas. Si eso sucede en una arteria muy pequeñita, en una arteriola que está ya muy lejos y está lejos del centro de la retina, está más o menos en la periferia, pues va a producir una lesión, un daño muy pequeño y es posible que incluso pase desapercibido. Sin embargo, si afecta a un tronco más cercano y la región que se afecta queda incluida una parte o toda la mácula, todo el centro de la retina, entonces se va a producir más problemas y el paciente lo va a notar y va a afectar mucho más a la vista. El caso más extremo, si se afecta toda la arteria central de la retina. La arteria central de la retina, que es el gran tronco, bueno, gran, entre comillas, ¿no? En el ojo es todo muy pequeño, pero en comparación con el resto de arterias, la arteria central de la retina, que es la arteria madre de todas, es la más grande, la más gruesa. Entonces, si se afecta la arteria central de la retina, antes de que se divida en sus 4 ramas principales, se afecta toda la retina. Entonces, toda la retina se queda sin riego sanguíneo, sin oxígeno, y entonces vamos a sufrir una gran pérdida visual. Si se afecta una de las 4 ramas, pues afectaría más o menos una 1/4 parte de la retina. No es así porque
las 4 ramas no son totalmente simétricas. Las ramas que se llaman temporales, que salen del nervio óptico y se van a la parte más externa, más alejándose de la nariz, son arterias más grandes que tienen un recorrido más grande, con lo cual si se afecta la arteria temporal superior o la temporal inferior, pues afecta más parte de la retina que se afectan las arterias nasales. Las nasales son las que salen del nervio óptico y se acercan hacia la zona de la nariz y entonces es un territorio menor de la retina. Y más importante todavía, la mácula se sitúa temporal, o sea, hacia afuera, hacia externa, con respecto al nervio óptico, con lo cual las arcadas temporales son las que incluyen la mácula. Por lo tanto, si se afecta una arcada temporal, sea superior o inferior, salvo que sea muy distal, salvo que se haya pasado la mácula, sino si se afectan relativamente cerca del nervio óptico, significa que esa oclusión va a afectar a la mácula. Por lo tanto, vamos a perder visión y el paciente le va a notar una lesión en su campo visual y probablemente en la agudeza visual. O sea que las lesiones de las arterias temporales, de las arcadas temporales tanto superior como inferior, son más graves que las nasales. Si se afectan ramas un poco más pequeñas, no es ni la arteria central ni ninguna de las 4 grandes arcadas, sino es una segunda rama, vamos a decirlo así, pues depende, lo que comentaba antes, si esa segunda rama es de las que afectan a la mácula, pues va a producir más pérdida visual. Si esa segunda rama es más periférica y no afecta a la mácula, va a producir menos pérdida de visión, menos alteración del campo visual, incluso es posible que pase totalmente desapercibido. Al igual que lo que hablamos de las oclusiones venosas, esto es súbito, ocurre de forma brusca y no es doloroso, no produce dolor en el ojo, no se produce inflamación, no se produce otros síntomas y el paciente, si nota algo, se nota un escotoma, se ve una especie de nube, se pierde la capacidad de ver correctamente en la zona del campo visual correspondiente a la zona retina afectada por la oclusión. Por ejemplo, si se produce una oclusión en la arcada temporal superior, el paciente tendrá una nube, tendrá un escotoma, tendrá una pérdida de campo visual en la zona inferior. Eso ocurre porque el campo visual siempre está invertido. La retina inferior recibe la información del campo visual superior y viceversa. La retina que está a la derecha pues recibe el campo visual que está a la izquierda. Por lo tanto, estamos viendo que las oclusiones arteriales, aunque son algo menos frecuentes que las oclusiones venosas, se parecen en mucho. Clínicamente son muy parecidas, con esa previsión súbita del campo visual, indolora, ausencia de otros síntomas y siguen un poco esa división de campo visual en función de la zona de la retina afectada. También hay otra similitud y es que las oclusiones arteriales también producen edema. Edema es acúmulo de líquido en el tejido. Pero las causas son un poco diferentes y además el aspecto clínico e histológico es diferente. Cuando en el episodio anterior hablamos que se producía edema, acúmulo de líquido, era un edema extracelular. En aquel momento, como el retorno venoso es lo que no funcionaba, seguía llegando sangre por las arterias, por las arteriolas, pero esa sangre no podía salir por las venas, entonces seguía entrando sangre a presión por la zona de las arterias, en los capilares podía salir parte de ese líquido y se supone que luego tiene que haber como una presión negativa, una diferencia de presión, con menos presión en la zona venosa, que recogía, succionaba ese agua o ese poco de agua que había salido fuera de los capilares y entonces se recogía ese agua y el resto de la sangre por la zona venosa. Si hay un stop al final de este circuito, pero sigue entrando sangre, se extravasa el agua, el líquido, y no vuelve a entrar al circuito capilar. Por lo tanto, pues se produce ese edema, por ese mecanismo de problema de presiones. Sigue entrando presión de entrada, pero la presión de salida está totalmente ocluida y entonces no hay presión de salida que pueda succionar. En este caso no. En este caso no se ocurre ese tipo de edema extracelular, no se acumula líquido en la zona exterior a las células por este problema de presiones, no. Aquí lo que ocurre en un primer momento es una falta de oxígeno muy aguda que no ocurre inicialmente o no juega un papel tan importante en el inicio del edema
venoso. En el edema venoso el problema es que hay mucho agua y no se consigue ir el agua. Pero la sangre arterial que está entrando tiene oxígeno. O sea que la falta de oxígeno, la hipoxia, la isquemia, no juega un papel clave en el principio de la oclusión venosa. El problema es otro. Pero aquí en la arterial sí. Inicialmente no es que se esté acumulando líquido extracelular, no pasa eso porque el retorno venoso funciona bien. Es el problema la llegada de sangre. Es la arteria la que no llega, lo que no nos está dando sangre. Pero al no llegar sangre oxigenada, lo que ocurre inicialmente es hipoxia, falta de oxígeno, también faltan otros nutrientes, pero es mucho más grave y mucho más agudo la falta de oxígeno, esta zona de isquemia. Lo que ocurre al principio es que el territorio afectado por esta arteria que está ocluida tiene isquemia, falta de oxígeno, tiene hipoxia. ¿Qué es lo que pasa con la hipoxia? Bueno, pues las células que están trabajando, las neuronas y otras células, necesitan su oxígeno para el metabolismo. Si no les llega ese oxígeno de la sangre, porque se ha cerrado la arteria, ocurre un edema intracelular. Las células que les falta oxígeno se hinchan, succionan agua de alrededor. Es un estado edematoso, hinchado, que se producen en esas células cuando se interfiere en su metabolismo. No son capaces de producir energía porque no son capaces de quemar oxígeno y esa falta de energía química que tienen las células hace que cambie su metabolismo, su dinámica de intercambio de iones entre fuera y dentro. Esas bombas que transportan iones fuera y dentro de la célula dejan de funcionar bien porque les falta energía y al no poder transportar bien los iones no están controlando bien el agua que entra y que sale, porque el agua entra y sale a la célula a través de los iones que entran y salen. Si la célula no puede estar controlando bien el transporte de iones, pues entonces se acumula líquido dentro de la célula y se hinchan. Pero es un edema intracelular, que no es tan exagerado como el edema extracelular o intersticial que sucede en las oclusiones venosas. Entonces, esas zonas de la retina se hinchan, aumentan de grosor, aumentan de volumen, pero no tanto. No se acumula realmente en todo el tejido tanta agua como ocurre en las oclusiones venosas. Se puede hacer un engrosamiento, pero no tanto. Además, este edema intracelular se ve diferente cuando hacemos imágenes de tomografía de coherencia óptica por OCT. Cuando tomamos una imagen por OCT de la mácula, la mayor parte de los edemas son extracelulares, lo que comentábamos en el episodio anterior de oclusiones venosas, pero también lo que ocurre en la diabetes, lo que ocurre en las inflamaciones de la mácula, casi siempre son edemas extracelulares, se acumula líquido en el espacio entre las células. Las células no se hinchan, sino que hay más agua entre las células. Sin embargo, lo diferencial de las oclusiones arteriales es que se produce un edema intracelular, que se ve diferente, mientras que ese líquido acumulado en el tejido, en la retina, en la OCT, se ve como más tendiente hacia el oscuro. Cuando tenemos las imágenes de escala de grises, es más oscuro, más tirando hacia el negro. El edema intracelular son imágenes blancas, que tienden hacia el blanco. Por lo tanto, poder diferenciar, poder separar un edema intra de un edema extracelular por OCT es muy fácil. Existen todavía más similitudes entre oclusiones arteriales y oclusiones venosas, en este caso a largo plazo. A largo plazo, el problema que teníamos con las oclusiones venosas eran dos. Por una parte, el edema macular sostenido, pero otro problema igual de importante o a veces más importante es la isquemia. A corto plazo, pues no juega un papel tan importante la isquemia, la falta de oxígeno, la falta del gas que permite a las células respirar y producir su energía, pero a largo plazo sí, dependiendo de cómo ha ido la oclusión de la vena, de lo extenso que es el territorio, si las venas se han podido recanalizar, digamos ese stop, ese trombo ha podido desaparecer, si han aparecido venas colaterales que son capaces de solucionar el problema. Dependiendo de todos estos factores, puede quedar un estado isquémico o no. O sea, el territorio afectado por la oclusión venosa puede sufrir una isquemia a medio plazo o a largo plazo o puede no sufrir una isquemia importante. Si se ha quedado una zona isquémica, y estamos hablando ya de semanas y meses, sobre todo meses después de la oclusión venosa, esta isquemia puede producir lo que se llaman neovasos, neovascularización, con todas las consecuencias graves que puede tener en el ojo. Eso era
lo que hablamos de las oclusiones venosas. En la oclusión arterial, pues también, como hemos dicho, la isquemia juega un papel mucho más importante y mucho más precoz, mucho más inicial en las oclusiones arteriales. Por tanto, todas las complicaciones que hemos hablado a largo plazo de la isquemia de un territorio de la retina, de las venas, se aplica exactamente igual a las arterias. Quizá en el caso de las arterias es más precoz, más peligroso a igualdad de extensión. Evidentemente, una oclusión de vena central de la retina va a tener más riesgo de isquemia y más complicaciones por la isquemia que una oclusión de arteria de pequeño vaso. Pues una ramita arterial que se ha ocluido así en la periferia que afecta a un área pequeña de la retina, pues el riesgo de que haya isquemia y de que esa isquemia produzca complicaciones en el ojo es muy bajo en comparación con una oclusión de la vena central de la retina, porque ahí se ha afectado toda la retina, evidentemente. Pero a igualdad de territorios, en general, la isquemia arterial es más intensa y más peligrosa que la isquemia venosa, precisamente porque la isquemia es un elemento inicial y obligatorio en todas las oclusiones arteriales, mientras que la isquemia en las oclusiones venosas es un evento secundario, que a veces no aparece o a veces aparece en menor medida, mientras que en la oclusión arterial es obligatorio. En cuanto se cierra la arteria, el territorio se queda sin oxígeno. Eso es así. Y salvo que se recanalice, que a veces puede pasar, lo mismo que se recanalizan las venas, pueden recanalizarse las arterias, inhabitual, pero por poder puede ser, pero salvo estos casos muy concretos, ese territorio se queda sin oxígeno ya para siempre de forma indefinida. ¿Qué pasa si la isquemia es suficientemente grande, si afecta a un territorio relativamente grande de la retina? Por lo que hemos comentado. A medio plazo, a largo, pero también a medio plazo, esa zona produce lo que se llama factores de crecimiento vascular que se acumulan en el gel vítreo y entonces eso va a producir la aparición de vasos sanguíneos nuevos, neovasos anómalos, sobre la retina y que crecen hacia el vítreo, que van a producir hemorragias en el vítreo, en la retina también, tracciones en la retina, eventualmente desprendidos de la retina, pero también pueden crecer vasos sanguíneos en la parte anterior del ojo, en el iris y en la zona que hay entre el iris y la córnea, y se producir también hemorragias, pero sobre todo glaucomas que se llaman neovasculares. O sea, todas las complicaciones de la isquemia de los neovasos que hemos explicado en el episodio anterior, aquí se aplican igualmente. Bueno, ya hemos hablado de las similitudes entre oclusiones arteriales y venosas, que hemos visto que son muchas. A nivel clínico se pueden parecer mucho, de los síntomas que producen y la falta de síntomas que se producen, o sea que son cuadros clínicos bastante similares. Y luego también las consecuencias a largo plazo, concretamente las neovascularizaciones y esa isquemia también muy parecidas. Y luego incluso lo del edema, el acúmulo de líquido, aunque uno es intracelular y otro es extracelular, pues los dos se producen edemas en la retina y potencialmente también edemas en la mácula. Vamos a hablar ahora de las diferencias, porque no son realmente enfermedades gemelas y que sea difícil separar una de otra, o que el tratamiento siempre sea exactamente el mismo y a los efectos prácticos los tratamos exactamente igual. No es así. Hay profundas diferencias. La primera diferencia, que es muy evidente a nivel de los oftalmólogos, en las oclusiones arteriales no hay hemorragias. Eso es un rasgo distintivo de las oclusiones venosas. En las oclusiones venosas, en la zona donde se ha afectado, donde está el territorio que está ocluido, hay hemorragias. Además suelen ser hemorragias llamativas. Cuando se ocluye una arteria, no hay ningún motivo para que tenga que haber hemorragias. No hay un atasco en la parte distal que haga que la sangre salga y rompa las arterias y rompa las arteriolas por un problema de presión. No, al contrario. Hemos cerrado el grifo al inicio del circuito y no al final del circuito. Entonces falta la sangre desde el principio. Entonces, en vez de hemorragias, podemos ver una tenue palidez de la retina. A veces no es tan fácil de ver si, por ejemplo, las imágenes son de buena calidad o cuando estamos viendo el fondo de ojo, hay cataratas o hay opacidades de medios. Es un cambio de color un poco más sutil. Las hemorragias son muy fáciles de ver. Sin embargo, la palidez de la retina es un poco más difícil de ver. También en ocasiones vemos lo que se llama exudados blancos, que son unas lesiones pequeñas, blanquecinas, también se llaman algodonosos, porque así parecen eso como pequeños manchas algodonosas con forma de algodón. Y esos son pequeñas lesiones que te hablan de isquemia de las fibras nerviosas de la retina. Pero vamos, los exudados algodonosos no son obligatorios. Si existen, es un signo más.
pero no siempre suele aparecer. De hecho, no es lo más habitual, pero la palidez sí, lo que pasa es que es un signo más sutil. Pero muy importante, no hay hemorragias. Y luego, palidez y éxodos algo nodosos no son típicos de las oclusiones vasculares venosas. Con lo cual, en las oclusiones vasculares venosas hay hemorragias y mucho edema extracelular, mucho engrosamiento, mientras que en las arteriales no hay hemorragias, hay palidez, leve engrosamiento y puede haber exudados blandos. No solo a nivel clínico se ve diferente cuando examinamos el fondo del ojo, sino que las causas son diferentes. Cuando hablamos en el episodio anterior de oclusiones venosas, había factores de riesgo vascular venoso, que suelen ser más factores de fondo. La edad, factores como la hipertensión arterial y estados que se llaman de hipercoagulabilidad, de que la sangre pues es más espesa, por decirlo así, que tiene más facilidad para hacer trombos. Sin embargo, los factores que influyen en la parte arterial, lo que es una oclusión arterial, son diferentes. No todos. Por ejemplo, la edad, pues sí, la edad es un factor de riesgo tanto para problemas arteriales como venosos. Pero en problemas arteriales estamos buscando más factores concretos, lo que llamaré factores locales o concretos, es decir, algo que nos produzca una embolia. Una embolia es un trombo que no se produce in situ, no se produce justo en el momento, en la zona donde produce el atasco, que eso es más típico de las venas, sino que es algo, un tapón que se produce fuera del ojo normalmente y viaja hasta el ojo. ¿De dónde vienen estas embolias? Pues normalmente de placas de ateroma en la carótida. Placas de ateroma son lo de las placas de arteriosclerosis. Esas placas blanquecinas de colesterol y de grasa que se va produciendo en las grandes arterias como resultado de, por supuesto, la edad, pero también de estilos de vida poco saludables, una dieta, un sedentarismo, ese tipo de cosas que va produciendo acúmulos de ese tipo de grasas y colesterol en arterias, pues concretamente cuando se va produciendo en la arteria carótida, la arteria que va del corazón, va por el cuello y va en dirección al cerebro y al resto de la cabeza, pues se produce ahí una placa, o varias, ¿no? Pero una placa de ateroma, de una placa de arteriosclerosis. Si esa placa se rompe, se va soltando pequeños émbolos, pequeños pedacitos de esa placa que entonces siguen ese territorio y pueden llegar hasta el ojo. Pero no solo hay placas de ateromatosis, de arteriosclerosis, también, por ejemplo, si hay una arritmia. En el corazón se produce un problema en el ritmo del corazón, no va siempre regular, se produce arritmias, y ese tipo de arritmias pues producen también pequeños coagulitos, pequeños émbolos en la sangre arterial, y esos émbolos viajan del corazón, pues en este caso, vía carótida en dirección a la cabeza hasta el ojo. De hecho, en ocasiones, cuando nosotros estamos viendo una imagen de fondo de ojo de una persona que ha sufrido una oclusión arterial, vemos los resultados de la oclusión arterial, esa palidez del territorio afectado, pero como estamos viendo en directo esa arteria, nosotros no solo vemos la parte de la arteria que funciona bien, que llega la sangre, llega un momento dado que vemos un stop y la arteria se queda sin sangre y está vacía. Incluso podemos ver en esa transición entre la arteria que funciona y la arteria que no funciona, vemos el émbolo. Y vemos como un tapocito normalmente blanco, porque como digo, suelen ser émbolos que tienen grasa, que tienen colesterol, entonces vemos ese émbolo ahí. De hecho, incluso puede pasar cuando hay una gran suelta de estos émbolos que no se produce una oclusión arterial única, sino se producen varias oclusiones arteriales en varias zonas de la retina y vemos en la retina varios émbolos en la propia luz, en el propio interior de las arterias. Derivado de esto, de que la causa es muy diferente y está relacionado con émbolos, y en la mayor parte de los casos es que se han soltado los émbolos en otro sitio y vienen vía carótida, o en la propia carótida, o en el propio corazón, y va hacia la carótida, esto se considera a efectos, vamos a decir, pronósticos, un stroke, un accidente cerebrovascular cerebral. Pero me diréis, si eso no es el cerebro, efectivamente esto es el ojo, pero realmente se trata de un émbolo que ha viajado por la carótida interna, esa arteria que se mete en el cerebro, y ha llegado hacia una arteria que se origina en la zona del cerebro. Lo que pasa es que la primera arteria, que es una rama de esta carótida interna, de esta carótida que llega al cerebro, es precisamente la arteria oftálmica. La arteria que va a salir del cráneo
para ir al ojo. Pero era una embolia que ya estaba en el área del cerebro. Lo que pasa es que luego ha salido del cerebro porque la primera arteria justo sale del cerebro, que es la del ojo. Pero realmente hay una causa, sea en el cuello, sea en el corazón o sea por otro lado, que ha podido meter émbolos, tapones en las arterias que están ya en el cerebro. Aunque en este caso vamos a decir que ha tenido la suerte de que ha salido del cerebro y ha ido al ojo, que aunque pueden tener consecuencias muy malas para la visión de ese ojo, pues no ha llegado hasta el cerebro, que podría haber sido más grave. Por lo tanto, a todos los efectos se considera un stroke, un ictus, un accidente cerebrovascular en el cerebro, aunque no ha ido al cerebro. Y esto tiene consecuencias en el manejo de esta enfermedad. Una vez hemos diagnosticado que una persona tiene una oclusión arterial en la retina, hay que diferenciar dos manejos importantes. Uno de la propia situación del ojo, pero otro de la situación general, como hemos dicho ahora. A todos los efectos es como si fuera un accidente cerebrovascular en el cerebro, como un infarto en el cerebro. Ha sido un infarto en el ojo, en una zona de la retina, pero a nivel de irrigación, a nivel de lecho arterial, el ojo es como si formara parte del cerebro. Por lo tanto, el oftalmólogo, antes que preocuparse en exceso de qué es lo que está pasando en el ojo, tenemos que contactar y derivar al paciente a urgencias generales, pues si estamos en el hospital y estamos en la clínica, estamos en las consultas de oftalmología, hay que llevarlo a urgencias generales, o si estamos fuera del ámbito hospitalario, mandarlo al hospital porque necesita un estudio general o un estudio neurológico de lo que se llama ACV, accidente cerebrovascular, o un estudio como si fuera un ictus. Este es un aviso muy serio de que la situación cardiovascular de este paciente es grave a nivel del cerebro. Este aviso significa que esta persona tiene riesgo de tener un stroke en el cerebro de verdad pocos días o semanas después, con lo cual requiere derivación inmediata, un estudio inmediato de qué es lo que está pasando. Se hace un estudio del cuello, de la arteria, del corazón, se hace un estudio general para encontrar la causa. ¿Qué es lo que está causando embolias? Esa embolia que acaba de llegar al ojo puede causar una embolia en el cerebro muy pronto, con lo cual tenemos que buscar solución ya. Eso es lo más importante. Y quitando eso, porque no vamos a hablar de eso porque ya se sale del ámbito de la oftalmología, el manejo de estos problemas de placas de ateroma en el cuello, de las arritmias del corazón, evidentemente, no vamos a hablarlo aquí, simplemente que hay una gran relación entre oclusiones arteriales y este tipo de enfermedades cerebrovasculares, enfermedades embólicas de que puede tener este paciente. Y quitando eso, que es lo importante, la vida y el cerebro va por delante que el ojo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, por desgracia, nos pasa un poquito como lo que pasa con las oclusiones venosas. No hay un tratamiento agudo que pueda solucionar la pérdida visual instantáneamente. Y más en este caso, donde el problema principal, cuando el paciente ha perdido mucha vista, porque se afecta mucho en el centro de la retina, de la mácula, en el caso de la vena, de la oclusión venosa, era por edema, por acúmulo de líquido, este edema extracelular. Teníamos varios tratamientos para ese edema. En este caso no, en este caso puede haber un poquito de edema intracelular, pero la causa principal de que esa persona está perdiendo vista central, está perdiendo agudeza visual, capacidad de ver en el centro de su campo visual, no es tanto por el edema, sino por la propia falta de riego. Esa zona de la retina, esas células irrigadas por la arteria que ahora ya no funciona, le falta energía, le falta oxígeno y no hay un método para abrir esa embolia o hacer llegar oxígeno a ese territorio que le falta oxígeno. Eso se llama isquemia macular. Y no tenemos un tratamiento efectivo para la isquemia macular. Puede haber cierto grado de mejoría de la agudeza visual las siguientes semanas posterior a la oclusión arterial o no, pero eso ya no depende de un tratamiento que nosotros podemos ofrecer al paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un seguimiento cercano por la isquemia, ya no solo de la mácula, sino en general del territorio que ha afectado la oclusión, sobre todo si son isquemias grandes. Si se afecta, si hay una falta de oxígeno en una zona grande de la retina. Por lo que comentamos, esa zona de falta de riego, esa zona de isquemia va a producir complicaciones. Eventualmente, cuando vemos que efectivamente hay una isquemia y la retina va a responder mal, sin esperar a que den problemas, solemos dar láser a la zona afectada. Al darle láser en la zona que se ha afectado, que no tiene riego, bajamos la demanda de oxígeno.
ese territorio que le falta oxígeno, con el láser pide menos oxígeno, con lo cual el desequilibrio entre oferta y demanda de oxígeno es menor. Entonces, como tratamiento de láser, como a medio y a largo plazo, funciona bastante bien. A corto plazo, si estamos viendo que ya se están produciendo neovasos o se va a producir neovasos, el hecho de inyectar estas medicaciones de factores antifactor de crecimiento vascular nos ayudan a corto plazo, a corto y medio plazo, a esos pequeños vasos sanguíneos que estaban apareciendo se reducen o desaparecen, o ese proceso de creación de nuevos vasos sanguíneos se paraliza, pero eso dura varias semanas, pero no es la solución, sino que podemos ir combinando el tratamiento de pinchazos en el ojo, antifactores de crecimiento vascular, anti-VEGF que se llaman en inglés, para parar la enfermedad y nos da tiempo a dar láser y que haga efecto este láser. Entonces es un poco el tratamiento para evitar complicaciones posteriores. Pero como decía, el tratamiento de la isquemia macular, de la falta de riego en la mácula que produce pérdida de visión, si ha aparecido y no se va recuperando solo, por desgracia poco podemos hacer. En la sección de preguntas de los oyentes nos toca hablar de enfermedades reumáticas. De esto hemos hablado un poquito de paso en un episodio anterior que hablamos de enfermedades sistémicas, enfermedades generales del cuerpo humano que pueden afectar a los ojos. Entonces dejaré un enlace en las notas del programa, pero como tenemos que hablar un poco de todas las enfermedades generales, pues sobre estas enfermedades reumáticas o reumatológicas pasamos pues muy rápido entre puntillas. ¿Qué es una enfermedad reumática? Son enfermedades autoinmunes, es decir, se producen inflamaciones en diversas zonas de nuestro cuerpo, pero no porque haya un agente externo, no es una infección por bacterias o por virus, sino que el cuerpo reacciona y ataca a estructuras propias del cuerpo, no a estructuras extrañas. Es el concepto de enfermedad autoinmune. La inmunidad nos ataca a nosotros mismos, por eso se llama auto. Pues dentro de este espectro amplio de enfermedades autoinmunes, las enfermedades reumáticas ocupan un papel bastante central. Sin entrar en definiciones concretas, hay que entender que las enfermedades reumáticas suelen tener preferencia por atacar a articulaciones. Por eso el concepto de reuma se aplica un poco más a esto. Muchas veces lo que ya la gente llama coloquialmente reuma no siempre son enfermedades reumáticas, sino a veces son simplemente artrosis pues por la edad. Pero las enfermedades reumáticas típicas son bastante frecuentes y suelen afectar característicamente articulaciones. Por ejemplo, la artritis reumatoide, de ahí el nombre, pues sería el paradigma, ¿no?, de enfermedad reumática, pero hay más. Bueno, ¿y cómo afecta a los ojos este tipo de enfermedades reumáticas? Habitualmente producen lo que se llaman uveitis, inflamación en la uvea. La uvea es una de las tres capas principales del ojo. Es la capa intermedia. Si la capa interna es la retina, de la que hoy hemos hablado mucho, la capa externa es la esclera, que es la capa, el exterior, el blanco del ojo, y la esclera se diferencia en la córnea, que es la parte transparente. Bueno, pues entre la esclera con la córnea y la retina, pues la zona intermedia es lo que se llama uvea. La uvea también se va cambiando de nombre, tiene diferentes especializaciones según estemos antes o según estemos después. Lo mismo que en la capa externa. La esclera, excepto justo la parte más anterior, que es la córnea, bueno, pues en la uvea, en la parte más anterior se llama iris, es el iris. En la parte más de atrás del todo es lo que se llama coroides, que de ahí hemos también hablado, que es la parte que está justo por debajo o la parte más externa donde se apoya la retina. Y entre la coroides, que es la parte de atrás, y el iris, que es la parte de delante, esta se llama la uvea intermedia. La uvea intermedia consta del cuerpo ciliar y la pars plana. De estas tres zonas, la uvea anterior, o sea, el iris y lo que está alrededor del iris, lo que está justo detrás, que es el cuerpo ciliar, está la uvea posterior, que es la coroides, y luego está la uvea intermedia, que es más o menos la pars plana, más o menos, para diferenciarlo así. De estas tres zonas, anterior, media, intermedia y posterior, pues la mayor parte de las uveitis producidas por enfermedades reumáticas
afectan la parte anterior. Se llaman uveitis anteriores. Inflama el iris y lo que está justo detrás del iris, que no es visible normalmente, que es el cuerpo ciliar. Serían iritis o iridociclitis, o también podría ser ciclitis aisladas. Pero vamos, para no complicarnos en estos nombres, decimos uveitis anterior. Ya sabemos que se inflama la parte anterior del ojo, pero por dentro. No estamos hablando de una inflamación de la córnea, o habitualmente no afecta a la córnea, ni hablamos de inflamación de la conjuntiva, ni de la esclera. No son las partes superficiales, sino es una inflamación dentro del ojo, pero de la parte más delantera, lo que está por delante, la uveitis anterior. ¿Qué enfermedades producen este tipo de inflamaciones en la parte anterior del ojo? ¿Qué enfermedades reumáticas producen uveitis anterior? En niños hay una enfermedad que es la reina de las enfermedades reumáticas por su frecuencia, que se llama artritis idiopática juvenil o AIJ. Antes también se llama artritis crónica juvenil, pero bueno, ese es el nombre antiguo. Ahora se llama eso, AIJ, artritis idiopática juvenil, que se llama artritis, pues inflamación de las articulaciones. Idiopática significa que no sabemos la causa, pues la mayor parte de las enfermedades reumáticas pues son idiopáticas de causa desconocida. Así diferenciamos, por ejemplo, de una artritis traumática después de un golpe o una artritis infecciosa donde hay bacterias o virus o algún agente externo en el interior de la articulación. En este caso son idiopáticas, pues como la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Entonces se llama artritis idiopática juvenil porque se produce en niños o jóvenes. Estas artritis son complejas por las propias inflamaciones en las articulaciones, la propia artritis, pero también las consecuencias en el ojo, porque suele producir inflamaciones en el ojo crónicas que no dan síntomas. Y este es el gran problema. Son uveitis anteriores crónicas. No dejan el ojo rojo, no suelen doler, pueden, pero no suelen doler, pueden afectar a los dos ojos y al ser crónicas van a producir complicaciones después de semanas y meses de inflamación, complicaciones muy importantes en el ojo, como pues un propio deterioro y daño del iris. El iris se va deteriorando y con la inflamación se queda, por ejemplo, pegado al cristalino, a la lente que tenemos dentro del ojo, y eso produce consecuencias muy importantes. Ese tipo de adherencias o sinequias no solo al iris, sino se produce también en la zona periférica entre el iris y la córnea. Y esa zona, ese ángulo, esa zona periférica de relación entre el iris y la córnea es la zona de desagüe del líquido del ojo. El humor acuoso se produce detrás del iris, en el cuerpo ciliar, viaja por detrás del iris, pasa por la pupila y llena lo que es la cámara anterior, ese espacio entre el iris y la córnea. Y tiene que salir del ojo, tiene que drenarse por fuera del ojo en lo que se llama ese ángulo iridocorneal, ese ángulo de separación entre la córnea y el iris en la periferia. Como el iris está inflamado, se producen lo que se llaman sinequias. Se pegotean, por decirlo así, se adhieren la zona periférica del iris en la córnea y se ocluye esa zona de salida, esa malla trabecular que se llama. Ese ángulo se cierra por esas sinequias y entonces puede producirse glaucoma, tensión alta porque el líquido no tiene por dónde salir, se ha cerrado la zona de salida de ese líquido. Se puede producir glaucoma, se puede producir esas sinequias, se pega el iris al cristalino, se puede producir catarata inflamatoria, ya estamos hablando de cataratas, pues en niños de 10, 12 años, en adolescentes, y ese problema de cataratas no es tan fácil o tiene muchos más problemas que tengas que operar esas cataratas comparado con las cataratas pues por la edad, ¿no? Las cataratas seniles que producen con 70, 80 años no tienen nada que ver con estas cataratas infantiles o juveniles. Y como digo, el problema es que no da dolor, no da ojos rojos, no te enteras que ese ojo se está inflamando, no hay un signo externo claro, hace falta hacer una exploración para diagnosticarlo. Y eso es un problema. Por eso, debido a ello, los niños y adolescentes que están diagnosticados de artritis idiopática juvenil suelen necesitar revisiones periódicas al oftalmólogo para que le vean con la lámpara hendidura, con el microscopio, a ver si hay inflamación, aunque el niño no tenga síntomas. Pues dependiendo, hay una clasificación porque hay diferentes tipos de artritis idiopática juvenil. No todas son iguales, entonces algunas tienen más riesgo de afectar al ojo, otras tienen menos riesgo. Entonces depende de la edad, del inicio de los síntomas, si ha tenido episodios previos, hay unos protocolos, hay unos listados. Entonces, según el tipo de artritis y según el tipo de afectación, la edad y todo eso,
pues hay que venir pues cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses. Hay que ir al oftalmólogo para ver si el ojo tiene inflamación o no tiene inflamación. ¿Por qué es eso? Esa enfermedad silenciosa que daña al ojo y tú no te enteras hasta que es muy tarde. En el adulto, las enfermedades reumáticas del adulto también dan guerra, pero no de la forma que pueden dar en niños o adolescentes. Aquí no estamos hablando de artritis idiopática juvenil, porque es una enfermedad de niños y jóvenes, sino que estamos hablando de enfermedades del adulto. ¿Qué enfermedades estamos hablando? Pues algunas enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Bueno, pues ese tipo de enfermedades intestinales, aparte de producir inflamación en el intestino, puede producir también inflamación en el ojo, también uveitis anteriores habitualmente. También una enfermedad que se llama espondilitis anquilopoyética o espondilitis anquilosante, que también es una enfermedad de las articulaciones, pero en este caso las articulaciones de la espalda, de la columna vertebral, normalmente de la zona del sacro, las zonas lumbrares y la zona del sacro. Personas, normalmente varones y adultas, que tienen rigidez en esa zona, la zona baja de la columna. Pero se llama espondilitis anquilosante, que pues eso, anquilosis es pues eso, rigidez y la dificultad para movilizar esa zona. Hay un fenotipo, hay una variante genética que está asociada a este tipo de enfermedad, el espondilitis anquilosante, y a otras enfermedades similares, el genotipo HLA-B27. Este nombrajo raro, HLA-B27, está asociado a espondilitis anquilosante y a veces se producen inflamaciones en el ojo con este genotipo, con este HLA-27, sin que ya haya producido enfermedad en la columna, o todavía no se ha producido. También este HLA-27, aparte de producir problemas en la espalda y en el ojo, puede producir inflamaciones en otros sitios. Pero bueno, si se busca por internet HLA-27 y uveitis, inflamación en el ojo, hay bastante explicación, hay bastante literatura científica al respecto. Por supuesto, la enfermedad reumática por excelencia, la artritis reumatoide, produce también inflamaciones en el ojo en forma, sobre todo, de uveitis anteriores. Casi todas producen uveitis anteriores, lo mismo que en el niño, pero hay un factor diferenciador muy importante. Las uveitis crónicas que no dan síntomas son raras. O sea, cuando el adulto va a sufrir una uveitis, pues el ojo se pone rojo, duele, se produce borrosidad visual, se produce fotosensibilidad, la luz molesta y daña, y entonces da síntomas. Y eso es muy importante, porque cuando tú tienes esa inflamación en el ojo, te enteras y vas al médico. Una uveitis sin tratar se puede convertir en crónica, pero te está dando síntomas. Evidentemente, estas uveitis agudas, si no vas al médico o no te la tratas, pues muchas veces no se va sola. Algunas sí, pero muchas veces, sobre todo en enfermedades reumáticas, no se va sola sin tratamiento, con lo cual puede estar 3 o 4 meses con una inflamación que no se va sola, pero da síntomas desde el principio, con lo cual es mucho más difícil que pase desapercibido. No son ojos blancos y indoloros como en niños. Aquí estamos hablando casi siempre, estoy generalizando, no siempre hay excepciones, pero casi siempre son uveitis agudas sintomáticas. A veces los síntomas no son tan llamativos porque no produce un dolor horrible y algunas personas no se han enterado, pero tú los ves y el ojo está más rojo y cuando preguntas, pues sí, le molesta la luz, pero no le he hecho caso. Hay casos que vienen con diagnósticos tardíos, pero no es lo habitual. Lo habitual es que efectivamente da síntomas y el paciente se entera. Lógicamente hay que explicarles. Una persona diagnosticada de artritis reumatoide, ya esta enfermedad de la espalda de espondilitis anquilosante o otras enfermedades, por ejemplo, la psoriasis. La psoriasis también produce uveitis anterior. Bueno, pues todas las personas con estas enfermedades reumáticas, autoinmunes, se tienen que explicar. Pues sí, su problema está sobre todo pues en las articulaciones. En el caso de la psoriasis, pues en la piel. Pero que sepa que de vez en cuando, no tiene por qué ser el caso del paciente, pero puede estar asociado a inflamaciones en el ojo. Con lo cual, si tiene el ojo rojo, acuda. No piensa, bueno, pues como llevo lentillas me molesta un poquito, sino hay que estar un poco pendiente. Cuando el ojo está rojo, cuando te duele, cuando ves borroso, cuando te molesta la luz, hay que acudir al oftalmólogo porque tu enfermedad está asociada a uveitis anterior. Por lo tanto, en general a estas personas no se les suele plantear como en los niños, con las artritis idiopáticas juveniles de los niños. En adultos no se suele plantear, venga cada 2 o 3 meses o cada 6 meses para ver qué tal está el ojo, por si acaso tiene una uveitis y no se da cuenta. No es el caso. Porque cuando va a tener una uveitis, pues va a tener síntomas y va a venir.
En todos estos casos estamos hablando casi siempre de uveitis anteriores. ¿Solo es eso? ¿Puede que las enfermedades reumáticas pueden producir otra cosa? Puede. Por ejemplo, la artritis reumatoide. Pues aparte de uveitis anterior puede producir inflamación en lo blanco del ojo, en la esclera. Puede producir escleritis por artritis reumatoide o alguna otra enfermedad parecida. También podría producir inflamaciones en la córnea, por ejemplo, queratopatías marginales o úlceras marginales en la córnea. Entonces sí, tanto inflamaciones en la córnea, sobre todo en la zona periférica, pues se llama queratitis o queratopatías o úlceras marginales porque está en el margen, en la periferia. También puede producirse escleritis, inflamación de la esclera, de lo blanco del ojo, pero no la zona superficial que es la conjuntiva, o la zona superficial del blanco que se llama epiesclera, sino inflamación profunda de lo que es el blanco del ojo, se llama escleritis. Casi siempre es una escleritis anterior, o sea que también es visible. Se pone el ojo rojo y duele, es otro tipo de dolor y es otro tipo de enrojecimiento, no es el típico enrojecimiento del ojo irritado, de la conjuntivitis o de que tienes legañas, no, es otro tipo de dolor más profundo, con lo cual tampoco pasa desapercibido y muchas veces va asociado la escleritis con la uveitis, o sea, tú ves inflamación en el blanco del ojo y ves inflamación dentro del ojo. Entonces puede ir combinado en casos de artritis reumatoide o algunas otras enfermedades. Pero de largo, lo que más gana por frecuencia es la uveitis anterior. ¿Puede haber también uveitis intermedia? También. Uveitis posterior, más raro, pero también. Pero ya digo, lo más importante, lo más normal, es que estas enfermedades reumáticas den uveitis anterior, o sea, inflamación en la zona del iris y alrededores, y más raramente inflamación en el blanco del ojo, la esclera y en la córnea. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Esta es la segunda parte de esta serie de 3 episodios que estoy dedicando el tema principal a oclusiones vasculares frecuentes del ojo. En el episodio anterior fueron venosas, de la retina. Hoy hemos hablado de oclusiones arteriales en la retina y queda otro episodio más hablando del nervio óptico. Las oclusiones arteriales son algo menos frecuentes que las venosas, pero aunque tienen muchos parecidos, también tienen importantes diferencias. Cabe destacar que aunque tiene sus consideraciones en el ojo, que es donde nos hemos centrado hoy en el pronóstico y en el tratamiento de la pérdida de visión que se produce, más importante que todo eso es que esto tiene una consideración de ictus o de stroke, o sea, es como un accidente cerebrovascular en potencia, como si hubiese producido un infarto en el cerebro, pero en el cerebro se ha ido el ojo. Pero es como si hubiera sido en el cerebro a nivel de causas. Por lo tanto, es súper importante poner en aviso al paciente y a los médicos, normalmente vía urgencias o una cosa como muy rápida, para intentar encontrar la causa y prevenir que esa persona tenga un evento, un infarto en el cerebro, que puede ocurrir poco tiempo después de que tenga esta oclusión en una arteria de la retina. En la sección de noticias hemos hablado de inteligencia artificial y oftalmología. En este caso, un estudio muy interesante que trata de fotografías de diabéticos y es capaz de pronosticar bastante bien, no es perfecto, es mejorable, pero bastante bien, si esos diabéticos en los próximos años van a tener eventos cardiovasculares, como los que hemos hablado ahora, infartos en el cerebro, o hemorragias en el cerebro, o infartos en el corazón. Y esto, promete, y supongo que en los próximos años iremos viendo más y más investigaciones que demuestran que la inteligencia artificial, no para hablar con nosotros, sino para que nos ayude en el diagnóstico y en el pronóstico de los problemas que tenemos. Y es interesante cómo los ojos nos permiten echar un vistazo a cómo está nuestro sistema vascular. Y no solo en el ojo, sino nuestro sistema vascular general, cómo están nuestras venas, nuestras arterias, cómo funciona nuestro corazón. Nos puede dar pistas de cómo va a ir nuestra salud en los próximos años. Y finalmente, en la sección final, hemos hablado de enfermedades reumáticas, enfermedades autoinmunes, que tienen que ver con las articulaciones sobre todo, pero también pueden producir inflamaciones en los ojos. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es.
También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.